Maravilloso es el Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor. Damos gracias al Todopoderoso por permitir llevar ese maravilloso mensaje, escuchando a alguien hablar de los ojos espirituales. Rápidamente fui a buscar algo que tomara referencia de eso. Rápidamente acudí al libro de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. La maravillosa palabra de Dios tiene un gran y valioso significado para uno poder hablarte de esta maravillosa palabra de Dios. Dice: abre tus ojos espirituales. Nosotros podemos ver todo con nuestros ojos físicos. Estos ojos, esto, podemos hacerlo, pero no podemos ver en el campo espiritual con los ojos físicos. No podemos tampoco escuchar con los oídos físicos. Tiene que haber oídos espirituales y vista espiritual. Dice la maravillosa palabra de Dios, porque es santa, porque es pura, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, el Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amados hermanos, cuando Dios abre los ojos espirituales, se lleva al campo espiritual a ver lo sobrenatural, lo que tus ojos físicos no ven. Ahora bien, cuando una persona no ha sido hecho salvo por el Señor, es decir, que Cristo no ha entrado en su corazón para ser morada en él, no puede ver espiritualmente hablando. Sus ojos físicos pueden ver todo lo que le rodea en el mundo físico, pero no en el campo espiritual. Y una persona que no puede ver está atada, esclavizada espiritualmente, porque no se puede guiar por sí misma. Eso es lo que sucede al mundo y que le hace rodar de un lado a otro en búsqueda de soluciones a los problemas. Cuando se sale a predicar por las calles, se le dice a la gente que vengan a Cristo y sus vidas cambiarán, y la gente llega a la iglesia, pero pasa el tiempo y su vida no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Abre tus ojos espirituales, no más ceguera espiritual. Una de las razones de por qué la gente no cambia es porque mantienen la ceguera espiritual a causa de no permitir que sea el Señor quien les guíe en esa nueva vida, asumiendo su propia
conducción, siendo que la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo. ¿Escucharon el refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiera oír? Ahora bien, este es el caso de quienes no desean ver la realidad de sus vidas, pues ahí está la verdad en los hechos, en lo que sucede en aquellos que, como los fariseos, que viendo no quisieron reconocer el milagro que Jesucristo hizo. La doctrina con la que fueron educados les cerró sus ojos. Y a muchos a quienes el enemigo no les permite ver los milagros que Jesucristo ha hecho en sus vidas, que proviene de Dios. Ahora bien, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, dice: abre tus ojos para la palabra de Dios. Tienes que meterte en la lectura. Tienes que entrar en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que pagar un precio, tienes que doblar tus rodillas, tienes que mantenerte en la concordancia del Espíritu Santo. Tú tienes que ser más unido al Espíritu Santo de Dios y decirle: abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, abre los ojos de mi entendimiento. Oh, soberano Dios. En el libro de Juan, capítulo 9, versos 35 al 41, dice la palabra de Dios: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Santo es el Señor. El principal síntoma de la ceguera espiritual es no entender las cosas espirituales y no ver los milagros que el Señor hizo y hace en sus vidas. Por lo tanto, se halla interrumpida toda relación bíblica, siendo esta la razón por la que son llevados a la ociosidad espiritual. Dios quiere que nosotros seamos más mutuos con el Espíritu de Dios, para que abra nuestros ojos espirituales, para que abra estos oídos espirituales, para que abra nuestros ojos del entendimiento. Abre tus ojos espirituales. ¿Qué nos quiere dar a entender con eso? Que tenemos que estar más sujetos al Espíritu Santo de Dios. Ociosidad que se manifiesta en la vida cristiana cuando no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos, y sobre todo cuando buscamos cualquier excusa para darle lugar a los deseos de la carne. Además, esa manera de llevar la vida nos puede generar una esterilidad espiritual que no nos permite llevar frutos, y entonces caemos
en un estancamiento que ni siquiera nos permite ver el peligro espiritual. Nosotros no podemos ver, muchos dicen, vemos ángeles, vemos demonios, y así sucesivamente. Pero déjeme decirte, si tú no tienes una mutua coinonía con el Espíritu de Dios, nada de eso va a suceder. Si tú no lees la palabra de Dios, nada de eso va a suceder. Si tú no oras todo el tiempo con Él, no va a suceder. Déjame hacerte saber esto. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versos 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Óiganlo bien, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora bien, amados hermanos y hermanas, Satanás utiliza la ceguera espiritual para que no veamos el amor de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas y dejemos de valorar las bendiciones sobrenaturales recibidas. Dios te dice en esta tarde, abre tus ojos espirituales, conéctate en la lectura de la palabra, sométete a la voluntad de Dios y genera frutos. Oh, santo es el Señor. Abre tus ojos espirituales. Una forma de mantenernos ciegos espirituales es a través de la incredulidad. Y cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de personas que no tienen fe, que no hay fe. Santo es el Señor. Yo quiero que usted analice esto. Jesús nos dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Santo es el Señor. Ahora bien, amados hermanos de mi corazón, sé que te está tocando en lo profundo de tu corazón esta palabra. Abre tus ojos espirituales, ponte en las manos de Dios, acércate a Dios. Los tiempos se acortan, el reloj sigue marcando esa manecilla, las últimas vueltas se están dando. Hoy yo veo el pie del maestro puesto en el estribo del caballo blanco. Santo es el Señor. Hablamos de personas que hoy no creen, que no tienen fe. Pero en la Biblia vemos también que Marta no creía que Jesús podía resucitar a su hermano Lázaro, porque la incredulidad le decía que su interior, que Jesús era un hombre común, de manera que no lo miraba como el dador de la vida. Y por eso Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En Juan capítulo 11, versos 40. Jesús le había de ver algo que Marta no podía hacer por causa de la ceguera espiritual causada por su incredulidad. Muchos hemos sido incrédulos. No creemos en el Señor. Nos hemos alejado porque algún hermano le ha dicho a uno, jamás te ayudará Cristo, jamás te ayudará Jesús. Y Él está a disposición, solo quiere que tú abras tu corazón.
Pero si tú no abres tu corazón y no eres flexible a esa divina tercera persona que es el Espíritu Santo de Dios, pues lamentablemente te perderás. Ahora bien, por causa de la ceguera espiritual causada por la incredulidad, hay quienes no llegan a ver lo sobrenatural que el Señor ha hecho en sus vidas. Cuando hablamos de lo sobrenatural, no estamos hablando necesariamente de que veremos los ángeles y al Señor delante de nuestros. Estamos hablando de las sanidades, liberaciones, profecías, dones, talentos, ministerios, bendiciones y todas las cosas que el Señor ha hecho en nosotros sin ser merecedores. Pues si decidimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Primera de Juan capítulo 1 versos 10. Ahora bien, amados hermanos, maravilloso es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Amados hermanos de mi corazón, Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, que nos pongamos más firmes en Él, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora bien, amados hermanos, como buenos cristianos no podemos condenar. Hoy en día Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de la palabra que nosotros debemos de amar, darle amor a aquel que te despreció, aquel que te malmiró, aquel que te dio todo eso. O sea, seamos recíprocos. Lo que recibimos amor de Dios, tenemos que entregar amor. Pero usted me preguntará por qué Eliseo oró y cegaron a los sirios. Pero no los destruyó, solo los cegó para que no causaran más daños y Él pudiera restaurarlos, Él pudiera modificarlos. Así muchos de nosotros no juzguemos a nuestro prójimo, ni juzguemos a nuestra prójima, a nuestra hermana, ni a nuestro hermano, ni nuestro amigo o amiga, o a quien se te ponga enfrente. Tú tienes que amarlo, tienes que darle amor como el amor que te dio Dios. Y tú con los ojos espirituales vas a ver bendiciones, tantos beneficios que Dios nos ha dado a través de su maravillosa palabra. Nos va a dar muchas cosas, liberaciones, sanidades, dones, talentos, ministerios, tantas cosas que Dios tiene para ti. Pero tienes que decirle al Espíritu Santo de Dios: limpia mis ojos, lava mis ojos, los físicos, para que puedas verlo con los espirituales. Abre mis ojos del entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Abre mis ojos con el entendimiento. Es para que nosotros sepamos quién es Jehová de los ejércitos, para que sepamos quién es Dios, el Dios a quien servimos. Usted debe de ser un buen servidor de Dios. Ahora bien, muchos de nosotros no creemos que estamos cegados por el enemigo. El enemigo muchas veces ha hecho las cosas
que ha puesto un velo en nuestra vista física para no ver los milagros que Dios hace a través de tantas cosas que están siendo hechas por los milagros de Jesús hoy en día a través de su Santo Espíritu. No los podemos ver porque nosotros estamos ciegos. No leemos la palabra, no oramos, no nos metemos en esa comunión, no estamos con Él, no le buscamos, no somos sinceros, no somos honestos, somos incrédulos, somos necios, somos vanagloriosos. ¿Cómo quieres que nos abran los ojos espirituales si tú no eres sincero con Dios, si tú no eres honesto, si no eres íntegro, si no eres justo? Dice que cuando uno no tiene esos ojos prestos y apercibidos para ver en lo sobrenatural, es porque nuestra fe ha menguado, nuestra fe ha disminuido, ha retrocedido. Ahora bien, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Es conectarnos con la fuente de vida. Dice que nuestro Señor Jesucristo es la vid. Él es la vid. El labrador es nuestro Dios Padre Celestial. Y nosotros somos los pámpanos. Pero ¿cómo vamos a producir frutos si no estamos unidos a la vid? Dios quiere que nosotros produzcamos frutos y no están habiendo frutos. Ahora bien, ¿cómo podemos producir frutos? Es unidos a esa fuente, unidos a la vid, unidos a la roca inconmovible, arraigados en esa roca, dejando que el Espíritu de Dios limpie todos los abrojos, suciedad que hay en el corazón, todos los pensamientos, toda cosa mala sea extirpada, sacada, arrancada, para que Él pueda morar allí y hacer ese templo de su propiedad, para que Él nos abra esos ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, los ojos del entendimiento. Yo en la intimidad le decía al Señor: Señor, lo primero que yo quiero es que tú me abras los ojos del entendimiento. Pero el Señor me decía: hay que pagar precio. Hay que pagar precio. Óigalo bien, hay que pagar precio. Porque tú fuiste desobediente, ahora tienes que obedecerme. Porque tú fuiste necio, ahora tienes que estar conmigo para yo guiarte. No sé si usted me está entendiendo esto, pero yo sé que en este momento el Espíritu de Dios ya tocó tu corazón y te está limpiando. Está trabajando contigo, está haciendo el proceso, está liberándote. A lo mejor tenías alguna enfermedad y el Señor te sanó. A lo mejor estabas pasando por una debilidad en tu vista y ya el Señor sanó tu vista. Y tú no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado, ha puesto un magnetismo delante de nosotros para no adorar a nuestro Dios, para no leer su palabra, para no orar. Dios nos ha mandado a esta tierra a orar los unos por los otros, velar los unos por los otros, ayudarnos en mutuo amor, ser recíprocos, devolver lo que Dios nos ha dado a nosotros, dárselo a nuestros hermanos. Un alimento espiritual, hablarte de la palabra de Dios es una de las cosas más importantes. Amados hermanos de mi corazón, Dios quiere que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros vivimos diariamente.
En el verso 19 dice, después le dijo Eliseo, ¿no es este el camino y esta es la ciudad? Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y yo os guío a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová te abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová te abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Ya los sirios habían entrado en Samaria porque el Señor los había cegado y allí se los iba a entregar a Eliseo. Solo Dios puede limpiarte tu vista espiritual, como también te puede cegar a que tú no sigas pecando, a que tú no sigas haciendo las cosas malas. Él puede evitar toda cosa que a ti no te perjudique. Pero si tú tienes una mutua coinonía con Él, y tú eres muy unido con Él, una de las cosas de suma importancia en esto, amados hermanos de mi corazón, es que muchos de nosotros queremos ver las cosas con nuestros ojos físicos. Dios quiere que nosotros veamos con nuestros ojos espirituales. Que ya basta de esa ceguera. Que ya no empleemos esa ceguera porque nuestra fe no ha crecido o porque hay cosas que estorban en nuestro caminar y no hemos despertado espiritualmente. Dice que espiritualmente en nuestro interior hay cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales donde el enemigo te lleva a la profundidad y te encierra ahí. Y le dice al que está de guardia, no me lo dejes salir para nada. Tiene a demonios encomendados y guardados allí para que te sujeten y nunca salgas de esa cárcel. Ahora, ¿cómo tú te vas a salir de esa cárcel? El único que te puede sacar es Jesucristo. El único que te puede sacar hoy en día es el Espíritu Santo de Dios. Hay cárceles espirituales. Oh, yo escuchaba a un gran predicador de la palabra que decía, yo estaba en esa cárcel y no podía salir. Yo estaba en esa cárcel y no podía salir. Pero vino alguien y me sacó. Así muchos de nosotros estamos en cárceles en esa vida cotidiana. Estamos en cárceles que nosotros no podemos salir porque el enemigo nos ha puesto esa barrera, ese obstáculo para no avanzar, para no crecer, para no ser nosotros como hijos de Dios que somos. A veces menguamos, retrocedemos y caemos. Dice que hay águilas jóvenes que cuando ven una águila, ellos cazan y empiezan a tirarle carne al águila vieja que está tirada en el fango, en el lodo. Porque pasa un proceso largo de su vida. 70. Los años que nos ha dado el Señor para que tengamos una vida placentera. Pero si nosotros no vivimos en la concordancia con el Todopoderoso, nada de eso va a suceder. Muchos nos estamos yendo antes de tiempo, muchos se están yendo antes de tiempo, antes que sea su tiempo. ¿Por qué? Porque muchos los escogen. Escogen sus propios caminos. Dice que hay un camino estrecho, parejito, estrecho. Una puerta. Lo que me lleva a entender en esto es que el camino es Jesús.
La puerta esa por la cual podemos entrar es Jesucristo. Es el único camino. Es la única verdad. La verdad está en su palabra. Y la vida eterna nos la puede otorgar el Padre Celestial. ¿Pero cómo? Siendo obedientes. Ya no seas necio. Ya no seas incrédulo. Ya no seas vanaglorioso. Que la tentación del dinero no te gane. No sé si tú me vas a entender, pero es algo que el Señor me hace saber a mí, primero a mi vida, para compartírtelo a ti, que no podemos ser así nosotros. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar unidos a esa fuente de vida, a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar sujetos a Él, parados allí, en esa brecha. Y nadie de los que yo sé, hasta donde yo tengo el entendimiento, se están llenando de riquezas ilícitas, están pensando en negocios. En un tiempo cuando ya el reloj está marcando las últimas vueltas, el Todopoderoso está disminuyendo esa manecilla. Hasta parece que siento que la retiene un poco para que no marque ese tiempo rápido. Oh, porque Él quiere que nosotros no nos perdamos. Él no quiere que nosotros nos volvamos al mundo cuando Él ya nos rescató y Él ya pagó ese precio justo en la cruz del Calvario. Nadie quiere tomar en cuenta ese precioso sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, porque Él no escatimó raza, ni colores, ni tamaños, ni porque fueras grande, pequeñito, chiquito, como tú fueras gordito, flaquito. Él no escatimó ningún color ni raza. Él no hizo acepción de personas. Él no hizo acepción de personas. A todos, buenos y malos, Él vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué se lo estoy diciendo yo? Porque yo era uno de esos que estaban descarriados, aquellos que estaban hundidos en el fango, y el Señor me sacó de allí. Y ahora yo vivo agradecido, vivo feliz, vivo contento, porque el Todopoderoso salvó mi vida. Así como me salvó, te puede salvar a ti. Y no esperes que sea como tú acomodes tu tiempo, que cuando tú decidas. No, aquí se trata de que la decisión la debes de tomar ahora. Es ahora, porque no hay un mañana, no hay un pasado, no hay nada de eso. Es ahora que tú te tienes que reencontrar con el Señor. Es ahora quien tú te tienes que sujetar al Señor. Es ahora que tú tienes que abrir tus ojos espirituales. Es ahora que el Señor tiene que guiar tu caminar, en que tú tienes que ser dirigido. Hay una cosa que yo quiero que usted lo sepa, porque eso es maravilloso. Dios nos ha dado de su entendimiento y de su conocimiento dice, encaminaré a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En el Salmo 25, versículo 9. ¿Qué nos quiere decir? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía, Él nos corrige, Él nos consuela. Él nos ama.
Y así como Él nos ama, también nosotros tenemos que amar. Amados hermanos de mi corazón, en esa maravillosa tarde damos gracias al Todopoderoso por su palabra y que nosotros en esa hora de la tarde damos gracias por su gran misericordia y por seguirnos arropando, por seguirnos arropando y por seguirnos guardando de tantas cosas. Oh soberano Dios, te damos gracias. Padre que estás en gloria en esta hora de la tarde, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, nos sujetamos a esa roca inconmovible, nos ponemos en ti, Señor. Oh, guárdanos en el hueco de tus manos. Oh, Señor amado, lleva liberación a cada una de las naciones, a cada lugar, a cada sitio, Señor. Liberta al cautivo, al que está preso, Señor. Aquel que tiene una condena larga, disminúyesela, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, que aquel que está en el alcoholismo, aquel que está en la drogadicción, sean libertados por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. En esta hora de la tarde bendice, Señor amado, también a la viuda, al huérfano, al desamparado. Señor amado, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que hagas la obra conforme a la voluntad tuya. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Shalom Adonai, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, siguiendo la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Shalom.